Mejor hablar en M24. Fuerza Renovadora, el sector liderado por el senador Mario Vergara, este fin de semana ingresó formalmente al Frente Amplio, luego de ser admitido por el Plenario Nacional. También fueron aprobados los ingresos de banderas de Liber e Izquierda en Marcha. Vergara señaló que esto le permitirá reencauzar un diálogo con otros sectores autodenominados sereñistas, con los que hay sintonía, con el objetivo de confluir tanto en lo político como en lo programático, textuales palabras, hacia los comicios internos de la coalición. El plenario Frente Amplista también eligió a la militante María José Rodríguez como coordinadora transitoria, responsabilidad que compartirá con Ricardo Ehrlich. En cambio, todavía no se resolvió cómo será el proceso de elección de las nuevas autoridades. Mejor hablar al respecto de estos temas con el diputado del sector, Gustavo Olmos, quien también integra la comisión de la Cámara de Representantes que analizó el proyecto de ley de rendición de cuentas que mañana empezará a votarse en la comisión respectiva. Olmos, buen día, gracias por estar en Mejor Hablar. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar con toda la audiencia, y veo que Sofía eligió una mañana de tatos, porque Viviano y yo tenemos el mismo sobrenombre. Es cierto, es cierto, ahí nuestra productora general del otro lado del vidrio mira, y me parece que terminó siendo casual, porque puso cara de persona extrañada con el comentario, Olmos, pero es cierto. Coinciden los sobrenombres de o los apodos de los dos entrevistados, en este caso empezando por lo que ha decidido el Frente Amplio, Olmos. Nos interesa comentar de arranque o preguntarle de arranque por las impresiones con respecto a que Fuerza Renovadora pase a ser un sector ya formalmente admitido del Frente Amplio, al igual que banderas del Liber e Izquierda en Marcha, que también lo consiguieron en este plenario del sábado. ¿Qué significa en la práctica que un sector, en este caso Fuerza Renovadora, pase a integrar la orgánica? Bueno, para nosotros es un paso trascendente, bien importante, porque más allá de que obviamente nacimos dentro del Frente Amplio y eso es seña identitaria de Fuerza Renovadora, el ser admitido como grupo permite empezar a participar de forma orgánica de igual a igual con los demás sectores que componen el Frente Amplio en los distintos ámbitos, en las comisiones de trabajo, después a partir de las elecciones en la mesa política, en el secretariado. O sea, es una incorporación mucho más ordenada, porque ya lo estábamos haciendo, pero como invitados en la estructura orgánica, y allí aportar nuestra visión sobre el Frente Amplio, sobre los temas que están en la agenda y que van a estar, y sobre todo el proceso de evaluación y de redefiniciones que tiene que tomar el Frente Amplio y en el cual está inmerso, y que terminará en el Congreso y después en las elecciones. Bien, ya iremos a ese punto. Fuerza Renovadora tiene como referente al senador Vergara. Usted, si no me equivoco, integró una lista vinculada al sector Marea Frente Amplista en su momento. ¿Cómo podemos explicar la organización de Fuerza Renovadora hacia adentro? ¿Es un sector que tiene a su vez participación de otros sectores, o ya hay un proceso de unificación de todo aquello que en su momento confluyó en las listas lideradas por Vergara? Hay un proceso que no es al mismo ritmo en todos, pero que apunta a una confluencia. Más allá de que integra algunos sectores que ya tenían vida propia y mucha historia previamente, como Alianza Progresista, por ejemplo, o el Movimiento Popular Frente Amplista, que es fundador del Frente Amplio, que tiene más de 50 años de historia. También incorpora formaciones nuevas, como por ejemplo Marea, y que optamos por no solicitar el ingreso como sector de Frente Amplio, sino hacerlo como Fuerza Renovadora, todos juntos. Entonces hay un proceso de confluencia política, de acuerdo, de trabajo conjunto. Incluso yo no soy diputado solo por Marea, también Alianza Progresista, el Frente Amplista Independiente por la Ética, el Movimiento Popular Frente Amplista, estuvieron involucrados en la lista por la cual yo accedí a esta banca. Entonces, es un proceso no lineal, no de disolución de los sectores, pero más como de corrientes internas de una fuerza que intenta avanzar en un proceso de
unificación interna y que también intenta aportar a simplificar el mapa con otros. O sea, nosotros no creemos que Fuerza Renovadora seamos lo bueno que vamos a cambiar Frente Amplio, sino que creemos que somos una de las patas que tiene que confluir para fortalecer un espacio que ustedes le ponían el nombre sereñista en la presentación, tiene otros nombres, pero básicamente de un conjunto de sectores que tenemos afinidad política, programática y que tenemos que trabajar juntos, porque el Frente Amplio, uno de los problemas que tiene es la excesiva atomización en sectores. Hay un sector, un mundo alrededor del MPP que está ordenado, hay un mundo alrededor del Partido Comunista, Partido Socialista, que está ordenado, y después hay un gran desorden en el resto. En el Frente Amplio no es razonable que haya 30 y pico de grupos, porque no hay 30 y pico de visiones de lo que hay que hacer con el Frente Amplio, con el país o con el mundo. Bien, usted ve esto eso hay que simplificarlo. Bien, ve esto como algo negativo. Tendría que apuntarse a unificar algunos sectores y que no haya tanta fragmentación. Y yo creo que sí, que hay que ir a un esquema de simplificación y de confluencia a partir de ideas, de visiones globales, no de acuerdo en todos los puntos que tienen que ver con todos los temas del universo y sus alrededores, pero sí de los temas esenciales, y donde eventualmente y ciertamente con otros compañeros, como los en nuestro caso, como la Asamblea de Uruguay, los de Plataforma, los del Partido Demócrata Cristiano, Nuevo Espacio, no tenemos diferencias políticas que justifiquen que ande cada uno por su lado. Ahí hay un proceso en el cual estamos trabajando. ¿Qué es lo que pesa nosotros ahí? Y ellos también para confluir. ¿Qué es lo que pesa para que no se hayan podido aunar? Bueno, yo creo que hay procesos históricos, procesos electorales, procesos de liderazgos que terminan influyendo en la dispersión. Eso sucede en este espacio y en otros. Hay, pero cuestiones... creo que tiene que primar las coincidencias políticas a esos aspectos. Hay cuestiones que tienen que ver con las personalidades, por ejemplo. Sí, eso influye en cualquier organización humana. Eso es uno de los tantos factores que juegan también distintas decisiones que tomamos un proceso de confluencia que fue muy bueno y muy positivo hacia octubre del 2019, hacia las elecciones nacionales. Después se complicó por distintas opciones, especialmente en cuanto a los apoyos a la Intendencia de Montevideo. Algunos apoyamos a Álvaro Villar, otros a Daniel Martínez. Eso enfrió, digamos, ese proceso durante un periodo, pero bueno, superada esa etapa, reencauzamos, porque, como le digo, más allá de decisiones tácticas de a quién uno apoya para una determinada responsabilidad, o de posicionamiento frente a un tema concreto, hay coincidencias en los grandes temas nacionales. Bueno, me quiero centrar justamente en eso. Usted recién aludió al término sereñismo que nosotros usamos, pero en la redacción nosotros pusimos sectores autodenominados sereñistas, porque en muchos de ellos justamente hay una apelación a la figura de Sereñi y al sereñismo como una línea con determinadas características. Hay otras personas que hablan de sectores socialdemócratas. En definitiva, ya nos dijo que fue lo que impidió que se avanzara antes hacia un proceso de unión. En todo caso, ¿qué es lo que los uniría? ¿Qué es lo que ustedes entienden los pone como sectores con capacidad de articular a futuro y generar un ámbito más amplio? Yo creo que el sereñismo, Sereñi, es una referencia y es una referencia en cuanto a una forma de hacer política y aspectos éticos o de conducta política, pero no es una teoría, digamos, del mundo que permita
tomar decisiones, no es una estructuración de pensamiento que permita a partir de eso aplicarla, como pueden ser algunas doctrinas mucho más elaboradas. Y bueno, ¿y cuál sería la teoría o la doctrina en este caso? No, lo que estoy diciendo justamente es que del sereñismo no se desprende eso, sino que se desprende otra cosa. Yo creo que hay coincidencias en cómo hacer oposición, por ejemplo, en esta etapa histórica, ¿no? En cómo hacer oposición, en una actitud muy responsable en cuanto a las cosas que uno propone a la luz de 15 años de experiencia en el gobierno, a no encandilarse con atajos, sino entender que los procesos son complejos y que las experiencias que intentaron ir muy apresuradamente, no me refiero a Uruguay, sino a la experiencia de otros gobiernos de la era progresista que apuntaron a ir muy rápidamente y quemar etapas. ¿A qué se refiere, y en eso todo este sector es mucho más equilibrado, mucho más, ¿cómo decirlo?, mesurado en los ritmos que hay que ponerle a procesos que son complejos. ¿A qué se refiere con quemar etapas? Por ejemplo, no escapa nadie que durante los gobiernos del Frente Amplio no había una tensión de decir, bueno, hay que ir más a la izquierda, o hay que ir más rápido, o hay que ir a reformas más profundas, a otro ritmo. Y eso no siempre en otros países que se intentó hacer llevó a buen puerto, o sea, llevó a procesos que avanzaron rápidamente en una cosa, pero después retrocedieron enormemente. ¿Qué ejemplo se le ocurre en ese sentido? Bueno, Venezuela, algún periodo en Perú, Argentina, o sea que pasa de un proceso del kirchnerismo al proceso de Macri y donde se revierten muchas cosas que eran reivindicadas como avances por parte de algunos sectores de izquierda. Pero ¿y eso que pasó en Argentina no es comparable con lo que pasa en Uruguay cuando el Frente Amplio pierde y llega al gobierno Luis Lacalle Pou? No, porque me parece que no, porque en realidad el proceso acá, si bien tiene similitudes, no tiene la intensidad de desmonte de políticas que tuvo en Argentina, creo yo. Bien. Olmos, pasando al tema de las futuras autoridades del Frente Amplio, el plenario nacional del sábado pasó a cuarto intermedio hasta el 28 de agosto, quedó pendiente definir cómo será este proceso de elección. Hay sectores que entienden que el Congreso, que va a ser el 5 de octubre, ahí se debe elegir una candidatura única, hay otros que defienden que haya múltiples candidaturas y se elijan las elecciones de diciembre. ¿Qué postura tiene Fuerza Renovadora al respecto? Nosotros creemos que la experiencia que hubo en las dos... A ver, el estatuto dice que debe elegirse el Congreso, y en las últimas dos elecciones hubo modificaciones transitorias que habilitaron a que todos los frente amplistas que así lo quisieran fuesen y expresasen su adhesión, incluso en el momento, en un comité de base, y participasen del proceso electoral. Nosotros nos parece que ese es el camino que hay que seguir transitando, y que el presidente debe ser electo, o el presidente o la presidenta debe ser electo en elecciones abiertas, en las cuales participen todos quienes se sienten frente amplistas. O sea, la estructura de los comités de bases y quienes participan en la orgánica es vital en el Frente Amplio, es una seña de identidad. Hay muchísimas cosas que no se podrían hacer ni pensar sin la estructura de los comités de base, pero el Frente Amplio es mucho más que eso. O sea, hay colectivos, por ejemplo, los colectivos, ingenieros con Martínez, veterinarios con Martínez, todos esos colectivos que surgieron entre octubre y noviembre, expresaban un frente amplismo, digamos, que no está en los comités de base, que no necesariamente está adherido a los
no figuran los padrones del Frente Amplio. Entonces nosotros creemos que hay que ir a elecciones abiertas, que hay que la elección del presidente debe ser en forma directa, y también creemos que no debe imponerse una candidatura única. O sea, que si hay compañeros, compañeras que quieren participar del proyecto electoral porque entienden que tienen para aportar desde la presidencia del Frente Amplio, eso hay que habilitarlo, y si por el proceso confluimos todos en un apoyo, como fue por ejemplo en el caso de Canelones para la intendencia con Orsi, donde naturalmente todo el Frente Amplio confluyó en una candidatura única, bueno, eso está perfecto, pero si no es el caso y hay gente que considera que quiere poner su nombre a consideración, eso debe ser habilitado y nosotros vamos a estar apoyándolo. ¿Qué opinión tiene de los nombres que se han manejado hasta el momento? Marcos Carámbula y Martín Couto, que fue recientemente propuesto. Pero bueno, son grandes compañeros. Carámbula tiene una trayectoria de Frente Amplismo probado y de aporte en distintos niveles. Es un compañero sobre el cual no tenemos ninguna objeción, y Martín es sangre nueva, es una visión, una apuesta, digamos, a una renovación del Frente Amplio desde un componente, además de los componentes de ideas, desde un componente generacional. Nosotros, de todas maneras, ahora hemos dicho que no, y hemos decidido no avanzar con el tema nombres hasta no terminar el proceso de evaluación de todo el periodo de los gobiernos Frente Amplio y el periodo electoral, el proceso que se ha llamado de autocrítica y sobre todo de perspectivas. Decir, bueno, ¿qué Frente Amplio queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y en función de eso son los nombres, porque no es lo mismo si yo quiero jugar no sé, al ataque y pongo 4 delanteros, que si quiero jugar a mantener el 0-0 y pongo refuerzo en el medio y las defensas. O sea, ¿qué queremos hacer más de Frente Amplio? Es un elemento central para definir quién es la mejor persona que puede ayudar a encabezar ese proceso. Bien, ¿y qué etapa falta para, digamos, laudarse este proceso de autocrítica que usted lo definió en esos términos? Yo creo que ese proceso en la parte de evaluación está maduro, hay un documento que se ha trabajado y ha tenido 3, 4, 5 versiones, y creo que está, y falta terminar de afinar el hacia adelante, o sea, cómo pararnos a la luz de la evaluación que hacemos del proceso de los últimos 15 años, 16 años, para decirlo en forma simplificada, cómo se para el Frente Amplio ahora, cómo se para en los próximos años y cuál es su estrategia hacia 2024 y hacia más adelante, hacia un proceso de transformación del Uruguay de mediano y largo plazo. Y estas cosas se van cruzando además con elementos de coyuntura o no tan de coyuntura que aparecen como el referéndum para la derogación de la ley de Junta de Consideración que exige un esfuerzo y pone en agenda con mucha fuerza temas que son más de coyuntura. Pasando a la actividad parlamentaria, Olmos, usted integra la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara Baja. Mañana empieza en ese ámbito la votación del proyecto de ley de rendición de cuentas, después pasará al plenario y después a la otra Cámara. O sea que falta todavía mucho para el final del proceso. ¿Cuál es su lectura, digamos, de la rendición de cuentas en el sentido de la capacidad política que puede tener el Frente Amplio hoy de incidir en algunos de los puntos que están en discusión? Efectivamente, esta semana votamos en comisión y la semana que viene el plenario y después pasa al Senado, donde hay toda otra negociación. Hay muchos puntos en los cuales el Frente Amplio, o por interacción del Frente Amplio con del Frente Amplio o de las organizaciones sociales o de la academia con la coalición, o por contradicciones internas de la coalición, ha cambiado. O sea, el proyecto que viene del Ejecutivo no va a ser
va a tener muchas diferencias con el que va a salir aprobado de la comisión y probablemente aprobado después de la Cámara, donde generalmente también vuelve a haber cambios. ¿En qué puntos se dieron esos cambios? Me interesa eso, Olmos. ¿En qué puntos usted entiende que hubo organizaciones sociales o el Frente Amplio incidió en que haya cambios en el texto? Bueno, en todo, por ejemplo, la posibilidad de que el Banco República no fuera el custodio de los valores públicos, o sea, que donde todos los organismos públicos depositasen sus fondos, como es desde el retorno a la democracia prácticamente, eso quedó en el camino. Había algunos cambios en la regulación del cannabis que quedan en el camino. Hay cosas que tenían que ver con fondos para colonización que se quitaban para derivarlos a políticas de asentamiento. Eso también ha sido amortiguado y seguramente haya alguna derivación de fondos, pero se dejen recursos suficientes para que colonización siga haciendo su tarea de ayudar a mantener población productiva en el medio rural, y la habilitación a que las tierras que hoy son propiedad de colonización y que no son colonizables, tierras en zonas costeras, ese tipo de cosas, las puedan vender y con eso comprar otras tierras. Seguramente en la universidad haya algunos cambios y apoyo a algunos proyectos que tienen que ver con el hospital de clínicas. Sí, había 3 iniciativas. Con un centro de vacunación. Sí, había 3 iniciativas con respecto al clínicas que puso arriba de la mesa la UDELAR. ¿Usted entiende que los votos van a estar para que las partidas correspondientes a las 3 iniciativas se aprueben? Bueno, no sé si a las 3, pero seguramente alguna de ellas, y eventualmente las 3 son, una es una clínica como expreso, con muy poco tiempo puede atender cáncer de mama, con un mamógrafo que tiene clínicas que es de última generación. Otra es con el post-COVID, o sea, el tratamiento a personas que superaron la enfermedad pero que siguen teniendo secuelas. Y otra es para operaciones del día, o sea, intervenciones quirúrgicas muy rápidas que, de vuelta, fruto de la pandemia, han quedado atrasadas. Tiene atraso ACE, tienen atraso todas muchas de las mutualistas privadas. Entonces apoyar en ese sentido. Esas 3 iniciativas están en discusión y seguramente haya algún apoyo para que puedan por lo menos parcialmente concretarse. ¿Cómo avanza la discusión en relación al presupuesto para la primera infancia? Recientemente algunos sectores del Partido Colorado defienden que estos $50 millones anuales sean invertidos en CAIF en lugar de repartirse en varias instituciones. ¿Cómo lo ve? Bueno, ahí tenemos un problema. Nosotros dijimos en el primer momento que $50 millones para la primera infancia era una buena noticia, y estuvimos durante semanas intentando que alguien nos dijera, cuando comparecían los ministros y otros organismos involucrados como INAH o ANEP, nos dijeran para qué iban a ser destinados, y no lo logramos. Recién tuvimos ahora alguna noticia en la conferencia de prensa que hizo el ministro Lema con la ministra Arbeleche la semana pasada, donde se plantean 2.500 pesos para 65.000 familias, hogares que tienen niños entre 0 y 3 años. Eso da como $44 millones anuales. Si lo que estaba planteado son 50, no queda demasiado para otras cosas que son necesarias y que tienen que ver con esa población. Por ejemplo, hay varios centros CAIF y varios jardines de infantes que se venían construyendo se empezaron a construir en 2019, en el último año del gobierno del Frente Amplio, y que se terminaron en 2020 y 2021. Y no hay en el presupuesto nacional previsiones para su funcionamiento. Entonces hay algunos que son sustitución de locales. Entonces, bueno, ahí más o menos uno se puede arreglar porque con los mismos docentes y más o menos el mismo equipamiento se traslada a otro edificio
que es mejor y sigue funcionando. Podrá haber algún ajuste, pero no será, no hay que empezar de cero. Pero hay otros que son absolutamente nuevos, y para eso no hay previsiones ni de materiales, ni de equipamiento, ni de docentes. Yo creo que a eso apunta la preocupación del Partido Colorado, que ha sido preocupación también del Frente Amplio, porque hay varios organismos involucrados que van a necesitar recursos para atender esa población. ANEP, para esto que les digo, INAU, para el Centro CAIF, ACE, para atender una mayor demanda de usuarios. Según los números de Salud Pública, 130.000 usuarios pasaron en un año del sistema privado a ACE. Entonces, y ACE con los mismos recursos, lo que va a tener que hacer es deteriorar la calidad asistencial. Entonces, también ahí vamos a necesitar recursos. Y para todas estas políticas no hay nada previsto en la rendición de cuentas. Y esto que plantea Ballistas del Partido Colorado, de que de que ese monto sea destinado a través de los CAIF y no directamente a las familias, ¿qué opina? Probablemente haya que hacer una combinación, ¿no? O sea, no creo que, o sea, es bien relevante el trabajo que hacen los CAIF, es bien relevante por el tiempo de atención que brindan y por toda una atención integral que brindan, pero también hay necesidades evidentes en las familias por las consecuencias económicas que ha tenido la pandemia y también decisiones de política económica que han hecho que mucha población haya visto reducidos sus niveles de ingreso y que justamente la infancia es un sector, es una cohorte en la cual la pobreza es mucho mayor que en otras. Y eso tiene consecuencias muy complicadas a largo plazo. Entonces, poner foco ahí a través de distintos instrumentos está perfecto. Yo creo que sí hay que fortalecer los CAIF, sí hay que tener mayor cobertura, pero no creo que eso haya que hacerlo en detrimento de este apoyo que está planteado. Bien, diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Por favor, un gusto, saludos, muy buenos días. Buenos días. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.